Hola chicos. Bien, en este video van a tener la resolución de los ejercicios de la página 50 del análisis sintáctico para que ustedes puedan corroborar y sacar las dudas con respecto a este análisis. Empecemos con la oración número 1. Los niños van alegres. Fíjense que yo le puse corchetes a la oración y van a ver que solo después de reconocer las dos estructuras, los dos miembros, puedo indicar que es una oración bimembre. Lo primero que tengo que hacer en una oración es leerla y prestar atención para poder identificar el verbo. En este caso el verbo es la palabra van, por eso se las puse diferenciadas. Entonces, ¿quiénes van alegres? Los niños. Los niños es la estructura sujeto. Van alegres el predicado. Los modificador directo, niños núcleo, van verbo y alegres circunstancial de modo. Como ya identifico que tengo un sujeto y un predicado, puedo indicar que mi oración es una oración bimembre. ¿Sí? Vamos con la siguiente oración. El libro resultó interesante. Mismo mecanismo. Identifico el verbo, resultó. ¿Quién resultó interesante? El libro sujeto. Resultó interesante, predicado verbal simple. Entonces aquí puedo indicar que es una oración bimembre. El modificador directo, libro núcleo, resultó verbo, interesante circunstancial de modo. Yo les hago esta identificación así en las estructuras. Ustedes después van a ver una foto que tiene todas las oraciones analizadas, pero lo importante que me pareciera que recibieran la explicación de cómo analizarlas. Los doctores operaron a sus pacientes. Como es una oración que en mi extensión de mi página se tiene que dividir en dos partes, trato de dejar el suficiente espacio entre una oración y la otra para poder poner aquí debajo los modificadores, pero a su vez aquí arriba el nombre de la estructura. Eso es algo que observábamos, que ustedes copian la oración muy junta y después eso hace que uno no se confunda. El verbo operaron. Entonces, los doctores operaron a sus pacientes. ¿Quiénes operaron a sus pacientes? Los doctores. Sujeto, predicado. Aquí ustedes pueden hacerle una flechita a donde termina aquí, una flechita acá, para indicar que el predicado sigue en la oración anterior. Sujeto simple expreso, predicado verbal simple, continúa acá. Oración bimembre. Los, modificador directo, doctores núcleo, operaron verbo, a sus pacientes objeto indirecto. Encontramos rota la ventana de tu casa. Reconozco el verbo, que es encontramos, y pregunto, ¿quiénes encontramos rota la ventana de tu casa? Sujeto tácito, nosotros. Ustedes pueden poner aquí una línea e indicar que es un sujeto tácito y la persona. O bien, colocar aquí oración bimembre, por ejemplo, punto, sujeto tácito, nosotros. Ustedes pueden hacerla lo que les resultara más cómodo. Entonces, y más prolijo sobre todo, porque después cuando tomen las oraciones y haya pasado un tiempo, sería más fácil para identificar qué es lo que han analizado. Encontramos ese verbo, rota, circunstancial de modo. ¿Cómo encontramos la ventana de tu casa? Rota. La ventana objeto directo. ¿Qué cosa encontramos rota de tu casa? La ventana. ¿Sí? Y de tu casa, circunstancial de lugar. ¿Sí? Escuchó atento las indicaciones antes del examen. Identifico el verbo escuchó. ¿Quién escuchó atento las indicaciones antes del examen? Misma situación que hace rato. Sujeto tácito, él o ella. Cualquiera de los dos. Puede coincidir con cualquiera de las dos personas. Siempre va a ser la tercera persona del singular, él o ella. Escuchó verbo, ¿sí?
predicado verbal simple, toda la estructura. ¿Cómo escuchó? Atento, circunstancial de modo. ¿Qué cosa escuchó? Atento, las indicaciones, objeto directo. ¿Cuándo escuchó atento las indicaciones? Antes del examen, circunstancial de tiempo. Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. ¿Cuál es el verbo? Expulsaron. ¿Sí? ¿Quiénes expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile? Sujeto tácito, ellos. También es oración bimembre. Todo esto es predicado verbal simple. ¿A quién expulsaron? A todos los borrachos. Todo eso es el objeto indirecto. Y de la sala de baile es de dónde, circunstancial de lugar. A sus sobrinos les compraron caramelos. Miren, si ustedes observan, ahora que ya tienen claro la elipsis, esta coma es una ausencia de un sujeto, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la elipsis. A sus sobrinos les compraron caramelos. ¿Cuál es el verbo? Compraron. ¿Quiénes les compraron caramelos a sus sobrinos? Sujeto tácito, ellos. Fíjense que esa coma se refiere a eso. Entonces, sujeto tácito, ellos o ellas. ¿Sí? Un error muy recurrente fue que a sus sobrinos marcaban como sujeto. Pero un sujeto no puede comenzar nunca con una preposición. Y generalmente la preposición a indica un objeto indirecto. Entonces, a sus sobrinos, objeto indirecto. Ese les, fíjense, que es también otro objeto indirecto, que ustedes aprendieron a reemplazarlo cuando reconocían el objeto indirecto. ¿Qué cosa compraron? Caramelos, objeto directo. A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. ¿Sí? Verbo, salió. ¿Quién salió de nuevo a los pocos minutos? El sol. El sol es el sujeto y tengo predicado a los pocos minutos y predicado salió de nuevo. Sujeto simple expreso, el modificador directo, sol núcleo. A los pocos minutos salió de nuevo, predicado verbal simple. A los pocos minutos, circunstancial de tiempo. ¿Cuándo salió de nuevo el sol? A los pocos minutos. ¿Cómo salió el sol? De nuevo, circunstancial de modo. Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. ¿Cuál es el verbo? Era. Y si ustedes se acuerdan cuando vimos los verbos en las primeras clases, este verbo era es el verbo ser. Es un verbo copulativo. Y para el verbo copulativo lo que teníamos era el predicativo subjetivo obligatorio. Entonces, ¿quién era un hombre muy nervioso? Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez es un sustantivo propio. Esto es el sujeto y toda la construcción. Pedro Rodríguez es un núcleo. Era un hombre muy nervioso, predicado verbal simple. Era el verbo copulativo, entonces ustedes acaban a indicar la B corta y si quieren pueden agregarle cop para que ustedes recuerden qué es. Si no, pueden agregarle toda la palabra completa, verbo copulativo. Un hombre muy nervioso, predicativo subjetivo obligatorio, PSO. Este fósil se encontró en tu jardín. Verbo, encontró. ¿Quién se encontró en tu jardín? Este fósil sujeto se encontró en tu jardín, predicado verbal simple, o sea que tengo una oración bimembre. Este, modificado directo, fósil, núcleo. ¿Dónde se encontró este fósil? En tu jardín, circunstancial del lugar, en tu jardín. David se conformó con un bocadillo. ¿Quién se conformó con un bocadillo? David. David sujeto se conformó con un bocadillo, predicado verbal simple. David núcleo, conformó verbo,
con un bocadillo. ¿Con qué se conformó con un bocadillo? Un circunstancial de instrumento. Y esa sería la última oración de la página 50, donde tenían la ejercitación final para aplicar todo lo que se había visto de análisis sintáctico. Junto con el video van a encontrar una foto donde están todas las oraciones analizadas.